No me pagan nada ustedes, Martín. No me pagan YouTube. ¿Ya? Bueno, igual. Ya. Genitales femeninos. La parte más complicada es siempre iniciar la exploración. Aparte, la parte de la anamnesis de nuestros pacientes. Y tenemos que saber que los genitales en general se van a dividir en dos para su estudio: genitales externos y los genitales internos. Los genitales externos son todo lo que vamos a ver, lo que ya sabemos. Es todo lo que corresponde a la vulva vaginal o a la vulva tal como se la menciona. ¿Y qué es la vulva? Es el conjunto de todos los componentes o de todos los genitales externos. Desde lo que es el monte de Venus, lo que es el vello púbico, lo que es el prepucio del clítoris, la uretra o el meato urinario, los labios mayores, los labios menores, el orificio vaginal, entre la región perineal y la región anal, que estaría más abajo. También vamos a encontrar lo que son los genitales internos. ¿Y ahora? ¿Qué van a hacer? ¿Y ahora? ¿Quién me ha dicho? Pero de ella. ¿Y por qué ella llegaba? ¿Ve? Falta en el otro lado, falta aquí. ¿Y a qué le llamas la ausencia en el momento de llamar lista? Los genitales internos, que van a ser los que corresponden a todo lo que está por dentro del orificio vaginal. El orificio vaginal, el canal vaginal, el cérvix o cuello uterino, el cuerpo del útero, el fondo, las trompas de Eustaquio, ¿no es cierto? El único. Las trompas de Felipe. Entonces, todo lo que nosotros tendríamos que ver en un estudio ya complementado. Para que se acuerden lo que es la irrigación y la inervación de la parte genital femenina, tenemos arteria uterina y la arteria... ¿No estamos allá? La arteria uterina, que se divide en la ovárica y la vaginal, arcuatas radiales, basales y helicoidales, que van a ser ramas de esta. La inervación está dada por el plexo útero vaginal, para los que se acuerden, los que no se acuerdan. La pelvis ósea también forma parte de todo este segmento, porque esta es la encargada, ya cuando entren a la parte de obstetricia, y al final tenemos unos puntos de obstetricia, van a poder ver, tienen que aprender a encontrar las medidas anteroposteriores, laterales, transversales o oblicuas, para poder determinar si el bebé va a poder atravesar esta cintura ósea. Ya yéndonos a la parte ya más específica, pero también todavía recordando la parte de la anatomía, tenemos la vagina, que es un tubo fibromuscular que se extiende desde el área vestibular de la vulva, desde el orificio vaginal, hasta lo que correspondería el inicio del útero o el cervix. Los espacios entre el cuello uterino, los espacios entre este y la vagina, van a corresponder o se van a denominar fondos de saco. Los laterales que estamos viendo aquí, hacia adelante hay otro y hacia atrás hay otro, que son el anterior y el posterior. Presenta tres capas, una mucosa, una muscular y una adventicia. El riego sanguíneo, ya hemos dicho, arteria vaginal,
ramas de la arteria uterina, arteria rectal media y la pudende interna. La inervación, parte superior del plexo uterino vaginal y parte distal del nervio pudendo. Tan fácil. El útero. El útero es el órgano interno de la reproducción en la que se va a desarrollar el feto, ¿no es cierto? La irrigación de la arteria uterina, que se anastomosa con las arterias ovárica y la vaginal, y el plexo útero-vaginal, que va a estar encargado de la inervación de esa porción. Las trompas de falopio, el riego está dado por las trompas son las que van, son los anexos del sistema femenino, del aparato genital femenino, y van a conectar la parte del útero con la región ovárica y sirven y son el conducto, si quieren decirlo así, por donde atraviesa el óvulo. El riego está dado por las arterias uterinas y la arteria ovárica, inervado por el plexo útero-vaginal y el plexo ovárico, y tiene una longitud, dependiendo del tamaño de la paciente, de 7 a 12 centímetros. ¿Qué está pasando ahí en esa imagen? Le están fecundando, ¿no? Los ovarios, que son las glándulas sexuales femeninas en las que se van a producir los óvulos y las hormonas sexuales. ¿Con cuántos óvulos nacen las chicas? ¿2.400.000? ¿400? ¿Qué dice? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Con cuántos óvulos han nacido? ¿Y cuántos llegan a madurar? ¿La misma cantidad? ¿Qué dicen? ¿La mitad? ¿200? ¿Puede ser? 180, 200. Puede, ya, hasta medio millón puede llegar, hasta 500.000, ya. De esos no van a madurar todos, obviamente, ya. Van a madurar cada mes, de cada ovario va a salir uno. El riego, la arteria ovárica, que se anastomosa con la arteria uterina, la inervación plexo uterino vaginal y el plexo ovárico. Entonces, perineo. El perineo es toda esa región anatómica compuesta por las partes blandas que van a cerrar la cavidad pelviana inferior del diafragma pélvico, al diafragma pélvico. Está localizada entre los músculos de la sínfisis del pubis y los de la región cóccix. Entonces, esa región romboidal que ven ahí, esa imagen, se denomina como perineo. Todo eso solamente para que recuerden algo que, si se acuerdan, no. Para que se acuerden que han llevado anatomía. La anamnesis. Ya en la anamnesis, ya en la parte del interrogatorio, donde vamos a nosotros poder indagar en ciertos datos, vamos a indagar con mayor especificidad en ciertos datos de todo lo que es la historia clínica. La edad de la paciente, la raza, el estado civil, la ocupación, antecedentes heredofamiliares y antecedentes patológicos. ¿Por qué la edad? ¿Por qué creen que la edad tiene que ver en esto? Me está distrayendo tus piernas que estás moviendo. Tu mano has hecho aparecer así debajo de tu pierna. He dicho, ¿qué están llevando ahí? ¿Por qué? Ya se ha olvidado. Ya, la menopausia. ¿Por qué otro dato será importante o relevante en la edad? La edad de la paciente, para la edad gestacional. Una edad fértil. Ya, para determinar la edad, para ver si se encuentra dentro de los grupos etarios relacionados a la edad fértil, la menopausia, para ver si está próxima a la menarca o ya se ha pasado o no le ha llegado, ¿no es cierto? La raza, ¿qué tendrá que ver la raza? Las personas de color son más propensas
a las enfermedades. Estamos hablando del sexo femenino. ¿A qué enfermedades? También, así como hemos visto en genitales masculinos, ¿hemos visto masculinos? ¿No? ¿Hemos visto? No. Ahí en gabinete hemos hablado. Solo como ejemplo, cuando hablamos de los genitales masculinos, ¿ya? El riesgo de la patología prostática, del cáncer de próstata, en los varones, en nosotros, ¿cómo diríamos? Latinoamericanos, vamos a decir, inicia a partir de los 50 años. En el caso de los pacientes africanos, ¿ya? El riesgo empieza o inicia a partir de los 40 años, 10 años menos. En este caso, en las mujeres según la raza, vamos a comparar con la región africana también, la raza africana, mayor tendencia al cáncer de cuello uterino. En segundo lugar, vamos a diferenciar a la parte asiática, y en último lugar nosotros. Aunque imagínense que una de las causas de mortalidad femenina es el cáncer de útero. Entonces, en nuestra región, imagínense en qué nivel está Asia, imagínense en qué nivel está el África. El estado civil, ¿por qué es importante? Cónyuge o sínyuge. Porque si está casada, lo real sería que tenga solo una pareja, digamos. Y ahí preguntarle cuántas parejas. Si mantiene Si es una soltera, vida sexual por activa, ejemplo, no pareja. ¿Ah? Ya, hay enfermedades de soltera y enfermedades de casada. Enfermedades soltera y enfermedades de casada. Enfermedad de casada, estrés, me van a decir. Creo que. Ay, Julia, dale. El estado civil sirve para saber si hay una probabilidad de estar embarazada con relacionamiento estable, si hay también relación sexual activa y cómo es de pareja, cómo se llama de pareja, puede tener signos de infección. Por ejemplo, un paciente que varón tiene una infección y la paciente siempre viene con consultorio con sintomas y hacen el tratamiento y vuelve otra vez, hacer el tratamiento, vuelve otra vez. No que sea resistente, pero hay un ciclo de infección cuando tienes una pareja que hay que hacer tratamiento, por ejemplo. Ya, y ese grupo sería ¿a qué estado civil? ¿Casada? ¿Soltera? Y las solteras y los solteros fieles, ¿dónde están? Levanten la mano. No hay, ¿visto? Ni uno. Una varita, no sé si ha sido una Todos somos firmeza. El estado civil, como dice su compañera, hay patologías. Lo que decía primero, ¿no? Decía, Darla decía, hay enfermedades de solteras y de casadas, ¿no es cierto? Pero esa línea divisoria ya es tan delgada que no van a diferenciar ustedes si es o no es. ¿Por qué? Porque actualmente está de moda la unión libre, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es la unión libre? Concubinos, juntados, ¿no es cierto? Yo voy a comer de este plato hasta que me harte. Si se cae algo de la mesa, clarito va a ser, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esa línea ya no está bien delimitada. Pero hay. Si la mujer, estamos hablando de genitales femeninos, lo mismo en los masculinos, aunque bueno, sigue el machismo, todavía está en esto, pero si la mujer es soltera y está en edad fértil o en etapa, tiene una edad de promiscuidad, las infecciones de transmisión sexual pueden estar más latentes, más presentes. ¿Ya? En cambio, cuando es casada, vamos a utilizar un término inapropiado, se les baja un poquito, se lentece un poquito la carrera y ya no tienen el mismo número de parejas sexuales, ¿me entienden? Si ahora hacemos un estudio, ¿dónde? A ver, ¿dónde podríamos ir a hacer un estudio? A los colegios, el mejor lugar para hacer estudios de estos. Vamos a los colegios y a las chicas solteras les preguntan, ¿cuántas parejas sexuales tienes actualmente? Mínimo 2.
Ninguno está como un mito. Estamos hablando de la parte femenina. ¿Ya? Vas a ir a la universidad y ¿qué le van a decir en la universidad? ¿Qué creen? ¿Habrá diferencia o no? ¿Es peor? Aumenta de 5 a 10. ¿De 5 a 10? O sea que ustedes son una punta de infieles. ¿Aquí no? ¿Aquí en la Unicen son todos buenos? ¿Buenas gentes? No, buena gente, fieles. ¿Sí? ¿Fieles? Seguimos el camino de Dios. Pues Dios no estudiaba. ¿Ves? Con razón que me fue así. En las universidades, ¿dónde empieza la etapa de la experimentación? En la mayoría de los casos. En el colegio, ¿verdad? En la universidad ya han tenido esa etapa, entonces puede ser menor la tendencia o menor el número de parejas sexuales. Cuando se casan o cuando ya están, ya suben la parte de la profesión, dependiendo de la profesión, también va a ser mayor o menor la incidencia. Entonces ya no hay un rango tan, como les digo, de solteros casados, ¿no es cierto? La mayoría ya ha roto esa línea, entonces ya no encontramos esa diferencia. En la ocupación, ya estaba viendo un ratito la ocupación, dependiendo de la ocupación que tengan, van a tener mayor riesgo de presentar alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Sean varones o sean mujeres. Las chicas de aquí van a tener su aventura cuando estén casadas, o tal vez cuando estén de internas. ¿Qué aventuras? ¿Qué aventuras? ¿Han visto esas de viajar? Como esa turista, no sé de dónde era, que ha grabado a todas sus parejas sexuales, ¿han visto? Y todos sus orgasmos los ha grabado. ¿No han leído? ¿No han visto? ¿Sí? ¿Qué cosas? Sale en el internet todo eso. Es que tienen que buscar todo lo que están ustedes a punto de ver. Ustedes, como ya saben, ya les he dicho varias veces, los profesionales en salud son la profesión más infiel que puede existir. Van a decirme ahora, pero más son los militares y los policías. Pero no. Pero pongan esto, ahora me han dicho los políticos. ¿Por qué los políticos son infieles? La plata. Porque tienen plata. ¿Por qué los policías y los militares dicen que son infieles? Porque tienen plata. ¿Qué? Autoridad. Se dominan. Pero, ¿y ustedes qué van a tener? La vida, compañía. Una de ustedes, ¿ya? Cualquiera de ustedes, chicas, una de ustedes menos ella, ¿ya? Tiene la capacidad de solamente con sus manos poder hacer sentir o hacer estremecer un cuerpo. ¿Por qué? Porque saben la anatomía. No es porque digas, yo no voy a hacer eso, no. Tienes esa capacidad y los hombres igual. Entonces, porque tenemos conocimiento. Conocimiento. Y a alguien van a agarrar ustedes así y esa persona va a querer volver otra vez a probar de lo mismo. Pero no es eso, ¿no es cierto? Ustedes van a agarrar, y ya les he dicho esto un día, si no estoy equivocado, ustedes no se van a comparar con los militares o con los policías. ¿Por qué? Vean a las o a los amantes de esas profesiones, no tienen nivel que ustedes van a tener. ¿Sí? Ya les he dicho. Calidad, no cantidad. Aunque después también cantidad, ¿no? Cantidad de calidad. Cantidad y de calidad. ¿Por qué no te está aceptando hasta ahora? ¿Ves? Ya no hablas. Antecedentes heredofamiliares. ¿Como cuáles antecedentes son relevantes? Antecedentes de cáncer. Diabetes, hipertensión. Cáncer otra vez, otro cáncer en otro lado. Quistes. Ya saben ustedes, han leído la descripción del genoma humano, ¿no es cierto?
El 99% de las enfermedades son genéticas, heredables. Cierto había sido eso que dicen, todos tenemos el cáncer dormido, pero empezar con salud, empezar a fumar, cáncer de pulmón en exceso. Empezar, qué sé yo, a comer todo lo que tú quieras sin control, cáncer de estómago. Pero también tiene otros factores que evaluarse. Antecedentes patológicos de la persona, ¿como cuáles? ¿Por qué? Sigue. ¿Como cuáles? ¿Como el sí? Hoy sí. ¿Han visto esa película? No ven la película. ¿Han estudiado el sí? ¿Qué significa sí en su paciente? ¿Tampoco? Era mentira. Los antecedentes patológicos, los antecedentes personales en este caso, de esta paciente. Todo lo relevante a todas las patologías que haya podido tener, refiriéndonos a la parte ginecológica. ¿Qué cosas vamos a preguntar? Menstruación. ¿Usted cuándo ha sido la fecha de su última menstruación? ¿Qué más preguntan? ¿Cómo la va a regular? ¿Cuándo días? ¿Cada cuándo? ¿Cómo es sangrado? ¿Cómo continúa? ¿Él estaba sangrado o acompañado? No, ¿cómo es el sangrado? Si viene mucho, poco, la cantidad. ¿Y cómo se dice en términos médicos la cantidad de sangrado? Si es mucho, hiper. Flujo. ¿Y qué es la leucorrea? Es un sinónimo de flujo. Pero ahorita estamos hablando del sangrado. ¿Qué más le preguntan? ¿Qué más le preguntas? Chapaco nuevo. Viejo es. ¿Viejo es? 15. ¿Vos también? 15 años. Papito. ¿Qué más? Si está acompañado de dolor. Regular o irregular. Es un ciclo de 35 días. ¿Qué le pones? ¿Irregular? Todas las veces de 35. De nuevo. Que si todos los ciclos son de 35. Ya. Puede ser que el que haya pasado haya sido 35 y el anterior haya sido, no sé, de 20, ya sería irregular. Si hay variación. Sí. Ya. ¿De cuántos días es un ciclo normal, entre comillas? 28, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hasta en colegio molestaban en la lista, ¿no? El número 28, ay, todo le decían periodo y no sé qué le decían, ¿no es cierto? ¿Nunca ha pasado eso en sus colegios? No, es que bullying ya era eso para ustedes. ¿Qué es el 28 en su lista? ¿Qué? Va a revisar. ¿Qué más? El ciclo, ¿qué más del ciclo? Si hay dolor, han dicho, si hay, no hay dolor, el tiempo de cada ciclo, si son ciclos largos de 35 días o mayores, o ciclos cortos menores de 21 días, o ciclos entre comillas normales de 28 días. ¿Qué más? Si hay coágulos, ¿Cuántos días es su sangrado? ¿cuántos días es el sangrado? ¿Cuánto debería durar normalmente? ¿5 a? De 3 a 5, ¿no? Mejor. De 3 a 5, ¿verdad? ¿A quién le dura más de 5? ¿Cuánto? 7. Pero estamos hablando de que los 2 últimos días ya es una secreción casi rosada. Un flujo casi rosado. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿No? ¿No es rosado? No. ¿No? ¿Qué color es? Tiene un color más como a sangre ya seca. ¿Negra? No. ¿Y cómo la sangre seca? Es que yo nunca he visto un periodo en sus últimos días. ¿Marrón? ¿Más oscuro? Pero al final no les viene una secreción ya rosada. Su normalidad está medio anormal. Nunca. Con ningún método anticonceptivo, lo normal siempre te va a estar algo rosado, pero cuando te cuidas con un método anticonceptivo, lo normal es que te va a hacer un flujo café. ¿Se cuidan con algo? No. ¿Y
¿Por qué cuando me dicen no, cuando pregunto algo, alguien me ve y me dice no? Solo pregunto. No. Nada. Entonces, igual esas características tenemos que preguntar. No es que sea patológico, sino que sea una variante de la secreción, del flujo, no, de la menstruación. ¿Qué más preguntan? ¿Nada más? ¿Qué más preguntan? Felipe, otra vez Felipe. Lucas. Vamos a estar con mi bota, vos, Lucas. ¿Qué más preguntas, Lucas? Ya, la menarca, pero del ciclo actual, de cómo está sangrando, ¿qué más preguntamos? Ya el último periodo menstrual, último periodo de menstruación. ¿Qué más? Ya han dicho si viene con coágulos, no viene con coágulos, la cantidad por día, el color de la sangre, ¿la cantidad por día es importante? Sí, eso también tenemos que preguntar, el volumen diario. Presencia de secreciones, lo que hemos dicho hace un ratito, lo que ya estaban confundiendo de flujo. Cuando hablamos de leucorrea, generalmente se utiliza como sinónimo a la paciente viene y dice, tengo flujo vaginal. Entonces, eso tenemos que evaluar. ¿Qué preguntan del flujo vaginal? El color. Con ellos. El dolor va a depender, el dolor podemos preguntar durante el ciclo menstrual o podemos preguntar si tiene algún dolor durante alguna otra actividad. Prurito, la presencia de escozor vulvar generalmente, embarazos, la actividad sexual, que son ya puntos mucho más privados. El ciclo menstrual, la pérdida cíclica es el ciclo menstrual, la pérdida cíclica de cada 28 días de la mucosa uterina preparada para el embarazo que no se ha llegado a alcanzar, ¿cierto? Normalmente el endometrio se va a engrosar esperando la posibilidad de una fecundación para que se implante el huevo. Como no hay tal cosa, viene la menstruación, se va a eliminar todo ese tejido. Algunas preguntas que nosotros podemos hacer acerca del ciclo menstrual o de la menstruación de nuestra paciente. Preguntamos la menarca o menarquia. ¿Cuándo le ha venido por primera vez? ¿A qué edad se enfermó por primera vez? ¿A qué edad ha tenido su menstruación? ¿A qué edad ha sangrado por primera vez? El ritmo, cuántos días se enferma, el volumen, la cantidad de que la paciente, la cantidad que puede más o menos calcular, estimar la paciente en pérdidas, la duración, cuántos días le va a bajar el periodo, la fecha de la última menstruación, el color de la menstruación, la fluidez, si es fluida o si es líquida o está acompañada de coágulos, síntomas acompañantes como la dismenorrea, hemorragias intermenstruales, entre regla y regla le baja sangre, cambios inesperados en cualquiera de estas características que a nosotros nos va a llamar la atención de nuestro paciente respecto solamente al sangrado menstrual. Dentro de la menstruación nosotros vamos a conocer varios términos y entre ellos tenemos hemorragias transvaginales, que pueden ser aquellas que se van a apartar del patrón hemorrágico normal, entre comillas. Es cuando su momento de aparición y duración y o cantidad tenemos que evaluarlas. Hemorragias uterinas orgánicas y funcionales. En caso de las orgánicas se refiere a alguna alteración dentro del útero. En cambio las funcionales ya responde a la parte hormonal. Las metrorragias, lo que estaban hablando hace un ratito, decía, es el sangrado entre el sangrado intermenstrual o sangrados ya a intervalos irregulares de cantidad variable, pero sin relación con el ciclo menstrual. Si sangras el primero, va a haber un día en que sangres el primero, el 15, pero el primero nuevamente de manera normal. El 15 será de unas características no tan semejantes al ciclo habitual.
La menarquia precoz, que va a ser presente a partir o antes de los 9 años en las niñas, y esto se está dando en la actualidad, está aumentando en frecuencia por si acaso. Esto por la liberación prematura de algunas hormonas en el hipotálamo, la menarquia tardía a partir de los 14 años, que es relativamente frecuente. Las amenorreas, ya sabemos, la ausencia del periodo hemorrágico menstrual, puede haber una amenorrea primaria, puede haber una amenorrea secundaria. La primaria en las mujeres que no, menores de 18 años, que no han tenido menstruación nunca. Problemas gonadales, problemas ováricos. Una amenorrea secundaria, la menstruación venía todos los 28, y de repente, ¡sí! ¡Chao! El ejemplo, el embarazo y la lactancia. La cialomenorrea se observa en casos de ginatresia. ¿Quién sabe qué es una ginatresia? Busquen en San Google, como es el examen. ¿Qué es atresia? ¿Nada? ¿Qué es atresia? No sé. ¿De verdad no saben qué es atresia? ¿Cómo han llegado hasta aquí? En virtual, ¿no? Clarito. Es muy evidente. Es la falta del desarrollo del canal vaginal. Entonces, la paciente va a sangrar, pero no va a haber la salida o la exteriorización de esa sangre. Criptomenorrea, falta de exteriorización de la sangre menstrual consecutiva a defectos anatómicos en el canal genital. En este caso, si esta era en la porción, en el canal vaginal, en la parte inferior, este corresponde a todo el canal vaginal. Hipermenorrea o menorragia, los sangrados excesivos casi siempre superiores al normal. Ah, doctor, creo que estoy sangrando mucho. ¿Por qué? Porque yo sangro todo, cada vez que menstruo, me cambio 5 veces al día, y esas 5 veces las toallitas son nomás pesaditas, igualito, siempre me cambio. Pero ahora me he cambiado como 10 veces, y la cantidad o el peso de la toallita es igual que siempre, entonces está sangrando más. Discrasias sanguíneas, alteraciones de la coagulación, alteraciones orgánicas uterinas, alteraciones funcionales del ovario que van a estar presentes en nuestros pacientes. Hipomenorrea, ya estás contagiando la tos. La hipomenorrea es un periodo o un sangrado escaso y de corta duración, pero de ritmo normal. O sea, va a venir cada mes, pero en cantidad y menos días. Una polimenorrea, que va a ser una menstruación igual o menor a los 21 días, ciclo corto, lo que les estaba diciendo hace rato. Una oligomenorrea, que va a ser la presencia de la menstruación más, después o igual de los 35 días de cada ciclo. Ya la menopausia precoz, menos de pacientes menores a los 40 años, y la menopausia tardía en mayores de los 50 años. ¿Qué hubiera sido si esto más hubiera entrado a su examen? Leucorrea, equivalente a flujo vaginal. Es todo flujo o toda secreción vaginal que no tenga componente hemático, que no tenga sangre. Puede ser todo lo blanco, todo lo amarillo, todo lo verde, todo lo cristalino que vaya a salir, pero que no tenga sangre. Está originado a cualquier altura de la parte genital femenina. ¿Qué pueden ver aquí? ¿Qué describen de eso? ¿Será un ojo con gonorrea? Cabes, ¿qué hay? Candidiasis, así, pero ¿y qué describen ahí? Es candidiasis, ¿cómo sabes que es candidiasis? Hay un... ¿No es? ¿Sí? Secreción blanquecina.
Inflamación. ¿Qué más? Tendríamos que ver el olor. ¿Cómo vas a ver el olor que es? Tendríamos que sentir el olor. No, así es, ¿no? Y ahí vamos a poder ver el olor. Secreción blanquecina, grumosa. ¿No es cierto? Eritema vulvar, ¿verdad? Y seguramente esta paciente ha acudido presentando prurito y ha dicho tengo flujo. Las características de su paciente. Muchas pacientes llegan así y en estado peor todavía. Hay una leucorrea fisiológica también, donde, que se va a hacer presente en las recién nacidas de sexo femenino, obviamente, ¿ya? Las cuales pueden presentar una secreción entre cristalina, blanquecina o amarillenta, amarillo verduzca, ¿ya? Que es normal en la primera semana de nacimiento. También vamos a tener, ¿quién es esta niña? Habían salido de Mafalda. Vamos a encontrar en el caso de pacientes que estén llegando a la menarquia, generalmente un mes antes de que inicie la menstruación, de que venga el primer periodo menstrual, va a haber este tipo de secreción. ¿Qué vamos a preguntar de esto? Igual tenemos que saber todo, el color, el olor y la cantidad de la secreción principalmente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a preguntar la fecha real y la fecha aparente del inicio de esto. La fecha aparente, la paciente viene y te dice, ay doctorita, estoy teniendo una secreción vaginal, estoy manchando o tengo un flujo vaginal hace una semana. Evaluamos, vemos, o si no volvemos a preguntar, ¿tienes hace una semana esa secreción? Sí, pero ¿ha aparecido de repente o de a poquito? De a poquito. Entonces, ¿cuándo ha aparecido primero? ¿Cuándo ha salido primero poquitito? Hace un mes. Ya cambió la historia, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos un origen real y un origen aparente. La forma de comienzo, si ha sido insidioso, si ha sido brusco o ha sido paulatino. La causa aparente. ¿Cuál es la causa aparente para las mujeres? Vienen y dicen, tengo una secreción vaginal, seguro mi marido, ese desgraciado, debe estar con otra. Entonces, ahí tienen ya una causa aparente. La otra causa es que dicen que han ido a los baños públicos y ahí se han contagiado de algo. ¿Sí? ¿Hay del contagiado? ¿Por qué levantó la mano? Sí. Los síntomas que acompañan, el prurito, el edema, la incomodidad, algunas refieren que me escuece y siento caliente. También eso está dentro de lo que está acompañando a la paciente. Y la evolución de la enfermedad, podemos decir cómo ha ido todo este proceso, cómo ha iniciado, de a poquito a ser más abundante, qué ha utilizado. Las pacientes generalmente van a la farmacia, doctorita, estoy con una secreción blanca, óvulos para esto, óvulos para aquello, y mejora parcialmente el cuadro muchas veces y se olvidan hasta que se reinicia nuevamente. La presencia de prurito vulvar, el prurito en las regiones de la mucosa interlabial, el clítoris, en pacientes con diabetes mellitus va a ser un factor importante evaluar esta parte. Podemos estar enfrentando alergias, intoxicaciones, estados urémicos, el líquen esclerosante y una leucoplaquia. Esta es la región vulvar de una niña que está con una dermatitis fenomenal, ¿ya? En las pacientes. Y si ustedes ven la parte blanquecina, ¿qué será? ¿Es adecuado o no? ¿Peores? ¿Sí? ¿Cómo sabes? ¿Y en rojo se vuelve? Entonces, mejor es lavar y recomendar un buen aseo de la parte genital, principalmente en las niñas, ¿ya? Cuando vayan a tener sobrinitos, porque creo que ninguno quiere ser papá ni mamá, cuando tengan sobrinitas y les digan, cuídamelo, límpiamelo su potito, chucaca. Ustedes esta parte tienen que separar los labios para poder limpiar de toda esta parte interna la caquita de la bebé, porque se mancha hasta... no vas a saber si cambiar el pañal o botar a la guagua. ¿No? ¿No van a botar a la guagua o no quieren guagua?
El dolor ginecológico en las pacientes, el sexo femenino generalmente está dado por una irritación o un compromiso del nervio pudendo, que es la rama que va a dividirse para inervar todas estas regiones. Tenemos que evaluar la fecha de comienzo del dolor, ya estamos hablando del dolor, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de algunos minutos u horas, podríamos estar haciendo referencia a un quiste de ovario, ¿ya? Quienes tienen quistes de ovario seguramente tienen dolores de larga evolución, o sea, de largo tiempo todavía siguen teniendo dolor, ¿no es cierto? En el caso de un tumor, el dolor va a ser paulatino, va a ir aumentando de a poco, pero también va a disminuir y va a volver a presentarse. En el caso de un quiste, en el caso de la ruptura de un embarazo ectópico, cuando se presenta generalmente en la región tubárica, en las trompas, va a pasar que el desarrollo del producto va a ir creciendo y la trompa va a ir también dilatándose, va a presentar dolor que va a ir incrementándose hasta un momento en que va a ser insoportable el dolor. En el momento que va a romperse este embarazo ectópico, el dolor va a desaparecer, pero va a ser temporal porque nuevamente va a empezar el dolor por la patología, por el problema que está presentando ese nivel. La fecha de comienzo del dolor, seguimos con esto, las semanas o meses, por ejemplo, anexitis crónicas o salpingitis o anexitis agudas. Todo lo agudo, corto tiempo, ¿no es cierto? Todo lo crónico, evolución prolongada que vamos a estar presentando. En meses o años podemos llegar a presentar anexitis de carácter crónico, que van a ir, generalmente vienen las señoras, me duele mi ovario, dicen, ¿no? Me está doliendo mi ovario, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ayudarles con algún medicamento, ¿no es cierto? O se están retorciendo en su asiento, sin decir nada. La intensidad, lo propio, la ruptura de un embarazo ectópico, ¿ya? Extrauterino, siempre va a ser muy intenso. El dolor ha subido y de repente el dolor se intensifica. Vamos a poner un ejemplo, del 1 al 8, ya al 9, del 1 al 9 y de repente va a bajar. Es porque ya se ha roto ese embarazo. El cáncer de cuello uterino, el cáncer de útero, ya saben que el cáncer de útero, claro, todos los cánceres, no del signo, ¿no es cierto? No son dolorosos, son asintomáticos. Cuando ya estamos en una etapa muy avanzada, recién la paciente presenta alteraciones. Las causas aparentes, podemos evaluar dentro del acto sexual, las maniobras bruscas, ¿ya? ¿Qué otras causas aparentes podrían encontrar del dolor? La dispareunia. ¿Qué era la dispareunia? Dolor durante el coito. ¿Y qué causas de dolor durante el coito conocen? Este Santi, todas esas cochinadas había notado bien, ¿no? Las maniobras bruscas durante el acto sexual. La dispareunia, el dolor durante el acto sexual o durante el coito, que puede estar relacionado a la presencia de la presencia de úlceras en el canal vaginal, la presencia de vaginitis, ¿ya? La presencia de vulvovaginitis. En el caso de la vaginitis, muchas de las pacientes llegan a presentar contracciones de la musculatura del canal vaginal, de su tercio externo o su tercio inferior, lo cual va a impedir la penetración. Estamos hablando durante el acto sexual, va a impedir la penetración, entre comillas, normal, y va a causar dolor en vez de placer. El sitio del dolor también va a ser importante. Las afecciones vulvares van a afectar o va a presentar, toda afección vulvar, toda infección en la región vaginal va a presentar dolor en el tercio inferior del abdomen. Se van a localizar a esa región. Ejemplo, las vulvovaginitis. Secreciones, alteraciones estructurales ya por procesos inflamatorios severos, procesos eritematosos severos, secreciones transvaginales que van a tener cada una su característica. La irradiación del dolor también nos va a hacer referencia a un tipo de dolor.
a una región del dolor. Ejemplo, el dolor uterino se va a irradiar a la región lumbosacra. ¿Quiénes son mamás? Todas son mamacitas. Las mamás cuando van a tener contracciones uterinas, ¿han escuchado alguna mamá que ha tenido su bebé? Ay no, los dolores son graves, es como si te estuviera partiendo tu espalda, dicen, ¿no es cierto? Es porque el útero se está contrayendo para sacar al producto y el dolor se va a ir a la región lumbosacra. El dolor de los ovarios se va a irradiar a la región baja de la espalda, a la región dorsal baja de la espalda. Entonces, esa característica más tenemos para poder apoyarnos. El tipo de dolor sabemos que en la región genital principalmente el dolor va a estar asociado al cólico menstrual, ¿no es cierto? Y este va a ser ocasionado por las contracciones espasmódicas de todo lo que es el útero y las trompas. Entonces ahí se va a ir el dolor. Algunos síntomas acompañantes a este: náuseas. Las que tienen cólicos menstruales pueden decir náuseas, vómitos, taquicardia y fiebre. Obviamente que tenemos que darle el beneficio de la duda, o podemos hacer un diagnóstico diferencial con torsión del pedículo o tumor o quiste en el ovario, que nos va a, que vamos a llegar a otro diagnóstico, pero asociando estudios complementarios. El embarazo tubárico roto muchas veces, la mayor de las veces en la paciente va a ocasionar anemia. Se va a romper la trompa y va a empezar a sangrar la paciente, y muchas veces no, calmantito nomás, dicen, ¿no es cierto? Entonces sigue perdiendo sangre aunque el dolor ha disminuido por la medicación. En el caso de una anexitis, de la inflamación de los órganos anexos femeninos, podemos encontrar fiebre y leucocitosis en nuestros pacientes. Dentro de la parte con que se atenúa el dolor, principalmente el dolor se va a atenuar con el reposo y ciertas posiciones antiálgicas que toman las mujeres durante el dolor. La evolución, ¿a qué nos vamos con la evolución? Si digamos estamos evaluando o la causa de nuestra paciente, el diagnóstico de nuestra paciente es un tumor, la extirpación del tumor es la evolución a la que se ha llegado, retirar todo el problema. También en algunos casos podemos relacionarlo con el ciclo menstrual. La presencia de unas iliacalgias que van a estar presentes el día 14 después de la menstruación, relacionadas generalmente a la etapa de la ovulación. Los dolores hipogástricos puede presentar dismenorrea y puede presentar también dolor pélvico. La historia obstétrica que nosotros tenemos que evaluar. Cuando vamos a hablar de la parte obstétrica, ya nos estamos refiriendo no solamente a la parte ginecológica, ¿no es cierto?, sino a la parte de el inicio de la vida sexual de nuestra paciente, si se ha embarazado, si ha tenido hijitos o no ha tenido hijitos, qué métodos anticonceptivos podía haber utilizado. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Cómo podemos preguntar esta parte? Inicio de la vida sexual. ¿A qué edad inició sus relaciones sexuales? Entonces, ya saben, ya les había dicho, a menor edad de inicio de la vida sexual, mayor el riesgo de padecer de cáncer. La primera gestación, aquí también vamos a tener un conflicto. ¿A qué tiempo de casarse se ha embarazado? La mayoría de los embarazos actualmente no están dentro de un matrimonio establecido, y aún así no están dentro de lo que hemos dicho hace rato como los convivientes, ¿no es cierto? El número de embarazos, ¿cuántos embarazos ha tenido? ¿Qué problemas ha tenido durante el embarazo? Durante el número de cesáreas, si es que le han hecho cesáreas, ¿cuántas veces? El número de abortos, ¿ha tenido arrojos? ¿Ha tenido fracasos del embarazo? El número de hijos vivos, ¿cuántos hijos tiene? 6, toditos vivos, sí, toditos vivos. Ah, no, tengo 7, porque se ha muerto un hito. ¿A qué edad se ha muerto su hijito? Se ha muerto cuando estaba recién de 2 mesecitos en mi panza. Entonces era aborto. Fecha del último parto. ¿A qué edad tiene tu último hijo? Medidas anticonceptivas. ¿Has tomado algo, has utilizado algo para no embarazarte?
El último periodo menstrual, ¿cuándo fue tu última regla, tu último periodo, tu último sangrado, tu última enfermedad? Cualquiera de esos términos tenemos que utilizar con nuestros pacientes. ¿Síntomas urinarios que se puedan asociar? Sí. Muchas veces, en algunos casos, las mujeres que están por iniciar el ciclo menstrual y vienen los cólicos previos, hay confusión por la localización de los dolores. Entonces puede referir unos dolores que nos van a hacer dudar o nos van a hacer sospechar de un trastorno de las vías urinarias. Lo mismo síntomas digestivos, por la vecindad o continuidad que tienen los órganos femeninos con la parte intestinal, nos puede hacer sospechar de una patología gástrica o digestiva. Los trastornos del acto sexual, las preguntas generales. Igual tenemos que tener siempre tacto en estas partes porque sus relaciones sexuales son normales, ya les he dicho varias veces. Mi normalidad va a ser diferente a la normalidad de cada uno de ustedes y entre todos ustedes también van a tener su normalidad propia. La frigidez, su apetito sexual es normal, tiene deseo de estar con su pareja para evaluar la parte del líbido, ¿no es cierto? El vaginismo o dispareunia, ¿el acto sexual le causa dolor? La paciente, ¿qué podría responder? Tal vez sí, para determinar un proceso de vaginismo o evaluar ya la dispareunia dentro de las causas. Tienen nerviosismo postcoitum. ¿Le causa satisfacción en el acto sexual? ¿A qué se refiere? Dice, ¿no? Se pone nerviosa durante el acto, antes del acto, después del acto. O sea, normalmente tendría que haber un nerviosismo, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Por si despide el marido o la mujer, ¿no? Entonces, no se refiere a esa parte en este caso. La frecuencia, ¿con qué frecuencia tienen relaciones sexuales? Según los libros, según las literaturas, dice que 3 veces a la semana sería una frecuencia, entre comillas, normal, 3 por semana. Solo 3 por semana. Así que no abusen. Los chicos, si siguen más de 3, se les va a caer. Las alteraciones del líbido, también cuenta la mano por si acaso. Las alteraciones del líbido, la dispareunia, se refiere al dolor en la región intraabdominal o en la región anal. Anocoxigia podría deberse a anomalías de la posición del útero con algunos procesos inflamatorios. Ustedes saben que hay algunas modificaciones anatómicas de la posición del útero. Puede ser anteversoflexión, retroversoflexión o laterales, ¿no es cierto? El nerviosismo postcoitum tienen como ejemplo la eyaculación precoz. Por ejemplo, pareja que tiene ya varios años de relación, mantienen relaciones sexuales y el hombre o el varón es el primero en terminar hasta contar 3, ¿no es cierto? Entonces la mujer insatisfecha ya no quiere que pase eso y cuando empiezan o van a mantener o sospecha que hay coqueteo para mantener relaciones sexuales, ella se va a empezar a frustrar porque sabe que no va a alcanzar ningún nivel de placer. Vaginismo, aquí está, espasmo involuntario de la musculatura del tercio externo de la vagina que interfiere en el coito debido a un desequilibrio nervioso o psíquico. La frigidez sexual, que es la ausencia de todo tipo de placer en las relaciones sexuales, resultado de una distorsión afectiva emocional y no así como la consecuencia de una alteración endocrina. Lo mismo, hay un ejemplo que les decía, marido y mujer, ¿ya? Y la mujer no quiere tener relaciones sexuales por cualquier motivo. El hombre dice, a mí mi mujer me cumple. Y si no me cumple, hago que me cumpla. ¿Me entienden? Entonces prácticamente llegaría a un tipo de, entre comillas, violación. Entonces, ya se van ahí. Vamos a quedar en el examen físico. ¿Qué tenía para decir? Váyanse a la casa, se saben, no sé. Nos vemos en una semana. Claro. Hasta luego. ¿Por qué? ¿A qué hora llegó? Bien. No, pues.
lo pasaron